Hola, en el video de hoy les quiero enseñar a tejer este gorro que está hecho a crochet. Lo que vamos a necesitar es lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente 45 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros. Y por último, una tijera. Para comenzar, vamos a hacer un nudo. Lo ajustamos y levantamos una cadena de 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Hacemos doble lazada y en el primero hacemos un doble punto alto. Colocamos el gancho, sacamos hebra, pasamos por 2 y cerramos. Nos queda esta argolla. Volvemos a repetir. 1, 2, 3 y 4 cadenas. Doble lazada en el gancho y en el primero hacemos el doble punto alto. Sacamos hebra, pasamos por 2, pasamos por 2 y cerramos. Y aquí tenemos la siguiente argolla. Esto lo vamos a repetir cuantas veces sean necesarias dependiendo del tamaño y deben ser las argollas en números pares. Una vez hayamos completado el tamaño deseado, que es alrededor de la cabeza, en mi caso fueron 16 de estos grupos o argollas, pero les voy a estar mostrando con uno más pequeño. Lo colocamos en forma recta y lo unimos en el primer punto donde comenzamos con punto deslizado. Ya nos queda cerrado el arco. Ahora pasamos al primer espacio con un punto bajo. Y levantamos 1, 2, 3 y 4 cadenas. Doble lazada y comenzamos a hacer dobles puntos altos. Pasamos por 2 y cerramos. Doble lazada, pasamos por 2 y cerramos. Contando las cadenas del inicio, tenemos 3. Vamos a completar 7. Una vez completamos el abanico de 7 dobles puntos altos, en el siguiente espacio lo vamos a unir con un punto bajo. Colocamos el gancho, sacamos la hebra y hacemos el punto bajo. Doble lazada y en el próximo repetimos esto, que serían los 7 dobles puntos altos. Sacamos la hebra, la estiramos un poco, pasamos por 2 y cerramos. Ya tenemos el primero, el segundo y así vamos a estar completando 7 dobles puntos altos. Completamos los 7 puntos. Vamos al siguiente, hacemos un punto bajo y lo cerramos. Esto es todo lo que vamos a repetir hasta terminar la cadena. Cuando lleguemos al último abanico, lo unimos en el espacio con el punto bajo. Ahora contamos 1, 2, 3 y 4. En la cadena número 4 lo unimos con punto deslizado y cerramos. Ya nos quedó de esta forma. Nos vamos a deslizar todos los puntos hasta llegar al otro extremo del abanico. Si no quieren hacerlo de esta forma, también pueden cortar la lana, pero es mucho mejor deslizarnos por encima todos los puntos. Llegamos aquí donde está la unión del punto bajo. Ahí nos deslizamos. Levantamos 1, 2, 3 y 4 cadenas. Doble lazada y en ese mismo lugar repetimos el abanico de 7 dobles puntos altos. Pasamos por 2 y cerramos. Ya tenemos 2 contando las cadenas, así hasta completar 7. Cuando lo completamos, así se ve. Ahora el abanico nos queda en el centro de estos dos. Venimos a la parte de abajo y contamos. No se vayan a confundir con esto que pertenece a la parte de abajo. Deben contar solamente los puntos del abanico. 1, 2, 3. En el número 4, que es el centro, ahí tomamos ese punto y hacemos un punto bajo.
para cerrar el abanico. Volvemos a hacer doble lazada, nos vamos a donde está el punto bajo de separación y repetimos 1, 2 y así hasta completar los 7 dobles puntos altos. Cuando completemos los 7 dobles puntos altos, venimos aquí al abanico en la parte de abajo, contamos 1, 2, 3. En el número 4 lo unimos con un punto bajo y continuamos repitiendo en todos estos espacios un abanico. Cuando lleguemos al final de la segunda vuelta, así es como se va a ir viendo. Esto lo vamos a estar tejiendo en un punto flojo. Estamos en este abanico, contamos 1, 2, 3 y 4. Ahí en esa cadena hacemos el punto bajo para cerrar el último. Y ahora contamos 1, 2, 3 y 4. En la cadena número 4 hacemos un punto deslizado y cerramos. Ya tenemos la segunda vuelta. Volvemos a repetir esto cuantas veces necesitemos. Vamos deslizándonos un punto, el otro punto, cada uno hasta llegar a donde está el punto de separación. Deslizamos todos los del abanico. Aquí tenemos el punto bajo, que es el de la unión. Hasta ahí nos deslizamos. Volvemos a levantar 1, 2, 3, 4 cadenas y comenzamos a repetir el abanico. Esto es todo lo que vamos a hacer. Repetimos el abanico de 7 dobles puntos altos. Venimos al de abajo, contamos 1, 2, 3 y en el número 4 unimos con punto bajo. Vamos al siguiente espacio, abanico y unimos con punto bajo. Esto hasta terminar. Una vez hayamos alcanzado el tamaño deseado, en este caso fueron 8 líneas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y esto mide aproximadamente unos 15 centímetros y medio de altura por si tejen un poco más apretado. Terminamos. En la unión todavía no nos deslizamos porque ya esta vez vamos a cambiar. Ahí mismo donde unimos vamos a hacer las 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4 cadenas que pertenecen al primer doble punto. Hacemos doble lazada, tomamos este punto que es el primero y lo hacemos en relieve por el frente. Sacamos la hebra, pasamos por 2 y cerramos. Doble lazada, el siguiente lo tejemos en relieve por detrás. Metemos el gancho por detrás, sacamos la hebra y hacemos el doble punto alto. De nuevo repetimos y vamos con el siguiente por el frente. Y así vamos a estar haciendo cada uno de los puntos del abanico hasta llegar al final. Terminamos el último punto que pertenece al abanico, doble lazada y donde está la unión hacemos un punto. Se ve de esta forma, pero en la próxima vuelta ya nos va a quedar en relieve. Volvemos a hacer doble lazada, vamos al primero. En este nos quedamos en relieve por el frente. Este en la próxima vuelta sería relieve por detrás, es decir que el siguiente tiene que ser también en relieve por el frente para que no se vayan a confundir. Ya lo tenemos en relieve por el frente, ahora sí continuamos con el siguiente por detrás hasta terminar al final del abanico. En el centro hacemos un punto solo y luego seguimos repitiendo esto hasta terminar la vuelta. Una vez llegamos al final de la vuelta, unimos en la cuarta cadena del primer punto con punto deslizado y cerramos. Aquí terminamos con este punto en relieve por el frente y el siguiente también. Entonces este que está en el centro lo tenemos que tejer por detrás. Hacemos solamente una cadena lazada una vez más y tomamos el punto en relieve por detrás. Estiramos la hebra, pasamos por 2 y cerramos.
tenemos este punto en relieve por detrás, se ve como doble, pero ya luego no se va a notar. Volvemos a hacer doble lazada. Este que está en relieve por el frente lo mantenemos así como está. Volvemos a hacer doble lazada y el que está en relieve por detrás lo mantenemos por detrás. Repetimos la vuelta. Cuando lleguemos al final, unimos con punto deslizado y cortamos la lana. Una vez hemos completado la parte de abajo, que es el elástico, ahora vamos a cerrar la parte de arriba. Tomamos un trozo de lana aproximadamente medio metro, lo doblamos por la mitad para que nos quede mucho más fuerte y lo vamos a pasar por todas estas argollas que tenemos en la parte de arriba, que fueron el inicio del tejido. Comenzamos, lo pasamos una vez hacia arriba y en la próxima una vez hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. También se pueden ayudar con una aguja, pero no es necesario porque los espacios son bastante grandes. Vamos a dar toda la vuelta. Dimos toda la vuelta. Ahora solo nos queda hacer en forma de un nudo y lo recogemos por completo. Lo apretamos para que cierre. Completamos un par de nudos más y cortamos la hebra. La podemos llevar hacia adentro para esconderla. Y así es como nos queda. No se nota para nada de que está cerrado en ese lado. Lo pueden decorar con un pompón o dejarlo de esta forma porque también se ve muy bien. Y ya estará listo para ser utilizado. Así será como nos habrá quedado. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no estás suscrito al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en el próximo video.